Prácticamente toda la comunidad científica está de acuerdo. El problema del origen de la vida está sin resolver. El problema del comienzo de la vida se ha vuelto tan difícil que la Universidad de Harvard lanzó un programa de investigación de $100 millones para abordarlo. Incluso el biólogo de Harvard, Andy Knoll, reconoce esto. La respuesta corta es que realmente no sabemos cómo se originó la vida en este planeta. Ha habido una variedad de experimentos que nos dicen algunos caminos posibles, pero permanecemos en una ignorancia sustancial. El origen de la vida es muy difícil de explicar, porque la vida misma es notablemente compleja y sofisticada. Durante la época de Darwin, los científicos creían que la vida era bastante simple, y así probablemente surgiría una explicación de cómo podría surgir de forma natural, pero ha resultado ser todo lo contrario. Cuanto más aprendemos sobre la célula, mayor complejidad y destreza tecnológica descubrimos. De hecho, casi todas las características de nuestra propia tecnología avanzada se pueden encontrar en la célula. Los biólogos de hoy describen la célula utilizando un lenguaje que recuerda la ingeniería y la informática. Usan regularmente términos como código genético, sistema de procesamiento de información y transducción de señales. Incluso el influyente ateo Richard Dawkins escribe: aparte de las diferencias en la jerga, las páginas de una revista de biología molecular podrían intercambiarse con las de una revista de ingeniería informática. Con el descubrimiento de la estructura del ADN en 1953, los científicos aprendieron que la información es la vida básica. La información para organizar las proteínas se almacena en 4 bases de nucleótidos: guanina, adenina, timina y citosina. Estas 4 bases funcionan como letras de un alfabeto, creando arreglos significativos, razón por la cual los biólogos se refieren habitualmente al ADN y al ARN como portadores de información. La cantidad de información en el cuerpo humano es absolutamente asombrosa. El cuerpo humano tiene un promedio de 100 billones de células. En una sola célula, el ADN contiene el equivalente informativo de aproximadamente 8.000 libros. Si se desenrolla el ADN de una sola célula, se extendería de 2 a 3 metros de longitud. Por lo tanto, si el ADN de un ser humano adulto estuviera unido, se extendería desde la Tierra hasta el Sol y viceversa, aproximadamente 70 veces, y recordemos que la distancia de la Tierra al Sol es de 151 millones de kilómetros. Pero el ADN no solo almacena información, en combinación con otros sistemas celulares también procesa información. Bill Gates compara el ADN con un programa de computadora, aunque mucho más avanzado que cualquier software que los humanos hayan inventado. Esta es la razón por la que Davis dice: la vida es más que simples reacciones químicas complejas. La célula es también un sistema de almacenamiento, procesamiento y reproducción de información. Necesitamos explicar el origen de esta información y la forma en que la maquinaria de procesamiento de información llegó a existir. Flew era ateo, pero al ver y seguir la evidencia, llegó a creer en la existencia de Dios. Establece claramente la naturaleza del problema del origen de la vida. ¿Cómo puede un universo de materia sin mente producir seres con fines intrínsecos, capacidades de autorreplicación y química codificada?, pregunta Flew. Pero la comprensión tradicional del ADN se ha transformado recientemente, más allá de lo que entendíamos. El ADN, como pensábamos, no lleva un código secuencial lineal, unidimensional, unidireccional, como las líneas de letras y palabras de un libro. Y el 98% de los seres humanos que no porta genes que codifican proteínas, como mucha gente pensaba, no es basura fosilizada que quedó de nuestros ancestros evolutivos. La información del ADN se superpone, tiene múltiples capas y es multidimensional, lee tanto hacia atrás como hacia adelante. Y esta basura es mucho más funcional que el código de la proteína, por lo que no hay una historia fosilizada de la evolución. Ningún ingeniero humano ha imaginado jamás, y mucho menos diseñado, un dispositivo de almacenamiento de información algo parecido. Además, la gran mayoría de su contenido es metainformación, es decir, información sobre cómo utilizar la información, y la metainformación no puede surgir por casualidad, porque solo tiene sentido en el contexto de la información con la que se relaciona. Finalmente, el 95% de su información funcional no muestra signos de haber sido seleccionada naturalmente. Al contrario, se está degenerando rápidamente. Eso significa que Darwin estaba equivocado. La selección natural de la variación natural
no explica la variedad de vida en la Tierra. La mejor explicación es lo que nos dice la Biblia. Fuimos creados como lo demuestran las maravillas del ADN, pero luego caímos y ahora soportamos la maldición de la esclavitud a la descomposición, y esto lo vemos en las mutaciones. El descubrimiento de que prácticamente todo nuestro ADN es funcional en este momento destruye el argumento neodarwiniano de que contiene principalmente basura y también que constituye una historia fosilizada de nuestra evolución genética. La explicación del ADN compartido entre diferentes tipos de organismos es ahora función compartida, no ascendencia compartida. El descubrimiento de que el ADN contiene estructuras de información asombrosamente complejas, más allá de nuestra capacidad de imaginar y mucho menos comprender, significa que la dependencia total del neodarwinismo de las mutaciones aleatorias en el código lineal como fuente de nueva información son erróneas. Esperaríamos que mutaciones aleatorias en estructuras de información extremadamente complejas fueran perjudiciales, y este es exactamente el resultado universal de muchos años de investigación genética. El descubrimiento de que la gran mayoría de la información almacenada en el ADN no es información primaria que codifica proteínas, sino metainformación secundaria, derriba el argumento neodarwiniano de que surgió por algún proceso aleatorio independiente. La metainformación es estrechamente dependiente de la información a la que se refiere, por lo que un origen independiente es imposible. El descubrimiento de que la selección natural ha sido un factor insignificante en nuestra historia genética destruye la teoría de Darwin de que toda la vida en la Tierra surgió de un ancestro común por medio de la selección natural. Este descubrimiento también es completamente consistente con la evidencia genética de que el genoma humano se está degenerando a un ritmo alarmante. La teoría neodarwiniana fue un espejismo construido a partir de la ideología sobre unos pocos hechos generales: selección natural, genes y mutaciones. Pero ahora que hemos vislumbrado solo algunos de los vastos detalles moleculares de cómo funciona realmente la vida, el espejismo se ha evaporado. La asombrosa complejidad de la capacidad de almacenamiento dinámico de información del sistema ADN es, en sí misma, una maravilla del diseño de ingeniería. Una solución tan magnífica para un problema de logística tan monstruoso seguramente solo podría provenir de un diseñador maestro. Entonces concluimos que toda esta información fue dada por un diseñador inteligente y con el poder de hacerlo.